Estamos en el segundo mensaje de esta serie que comenzamos el domingo pasado, los llamados. Y está basado en Romanos 8, 28 hasta el 30. Realmente Romanos 8, 28 es el pasaje central, pero está basado en Romanos 8, 28 al 30. Y ustedes pueden ubicarlo en sus Biblias, y aquellos que tienen poca habilidad para usarla, entonces por favor a otros ayúdenle en este momento. Y marquen ahí con algo, traten de tener algo por allí, porque también vamos a leer en Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Es importante, es complementario para este mensaje de hoy. Efesios 1, 3 al 14 es como una explicación de lo que Pablo enseña en Romanos. Entonces Pablo también habla en Efesios 1, 3 al 14, y vamos a combinar esto y vamos a ir lo más rápido posible, por razón de que hoy el servicio es un poco largo y ya yo debería ir a mitad del mensaje. El pasaje clave, Romanos 8, 28 al 30, dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y estoy leyendo de la nueva versión internacional. Si algunos tienen Reina Valera u otra versión, va a leerlo un poco diferente, pero tiene el mismo objetivo. Repito, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Voy a repetir el 29, porque el 29 también, el 29 es central para el mensaje de hoy, y dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora les invito a pasar a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, un poco más adelante de Romanos, van a encontrar la segunda carta a los Corintios. Luego vienen estas epístolas de Efesios, Filipenses, Gálatas, Filipenses, Efesios. Ustedes van a encontrarla después de Romanos, después de Corintios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Perdón. Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él a todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra, en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. La pasada semana cubrimos el punto de que el llamado del cual estamos hablando, el llamado de Dios,
Era conforme al poder de su propósito. Dios estableció un propósito desde antes de la creación del mundo y lo viene a cumplir, y Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no hace cosas que sean diferentes a las que ya Él tiene establecidas. Tal cosa se extiende al pasado, a la eternidad. Hoy vamos a entrar en el aspecto que ha sido debatido por siglos por muchos teólogos, los más destacados hasta los menos conocidos, y es el tema de la predestinación. Dice en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para comprender lo que Pablo nos quiere decir aquí, tenemos que ir a otra de sus cartas. Allí en Efesios, donde leímos, y específicamente Efesios 1, 3 y 4, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor. Dios nos escogió en Él, y está acentuado allí en sus Biblias. En Él se está refiriendo a Cristo. No nos puede escoger en otro, sino en Jesús. Todo esto parece que encerrar un gran misterio, pero está revelado en su palabra, así que esto no es ningún misterio, como algunos han querido llevarlo. No hay un misterio en esto, solamente que por tener una idea u otra de acuerdo a las teologías ha traído un poco de confusión. La predestinación es un tema muy extenso y con mucho material de estudio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 22-23, Pedro dice en el sermón que Dios planificó de antemano en su consejo y en su conocimiento el plan de redención en Cristo. O sea, ya Dios sabía cómo iba a ser nuestra condición de pecado desde antes de crear a la humanidad, desde antes de crear el universo. Ya Él tenía todo el plan hecho y sabía que íbamos a tener un problema. Y el problema es el pecado. El pecado es el problema del hombre. Y el hombre tiene que solucionar este problema, pero es imposible solucionarlo. El hombre no puede solucionar el problema. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz para Él dar la solución al problema del pecado del hombre. Pero no es mi intención, hermanos, hermanas, amigos aquí presentes, abordar el tema de la predestinación como un estudio teológico. No obstante, daremos algunas pinceladas, unos plumazos por allí. Mi propósito es dejar en sus mentes y en sus corazones aspectos muy importantes que el Señor nos resalta en Efesios. Y uno es la bendición espiritual que tenemos al ser predestinados en Cristo. Y la otra es nuestra responsabilidad hacia tal dicha. Las promesas de Dios se van a dar. No dude de eso en ningún instante. Todas las promesas que están en la palabra de Dios escritas son hechos. Algunas ya se cumplieron para un pueblo o para una nación, pero cada promesa que está hecha para usted y para mí se van a cumplir. Pero siempre hay que pagar una cuota. Siempre hay una condición para obtener la promesa. Así que esta promesa, este plan de predestinación que Dios tiene en Cristo, tiene una responsabilidad también de nuestra parte. Nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por el poder de su conocimiento, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esta selección divina trae a nuestras vidas, en primer lugar, la bendición espiritual. No escuché ningún amén. La iglesia se perdió decir un fuerte amén. Un poco retrasado. Parece que la señal no llegó, así como pasa muchas veces cuando estamos en internet. La bendición espiritual. La palabra de Dios tiene un punto clave en el texto y es en Cristo. Ese es el punto clave, en Cristo. No crea que usted tiene méritos
para ganar la salvación? Nada. La palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia para Dios. La palabra de Dios dice claramente que somos nosotros como unos gusanos. No estamos nosotros ni siquiera capacitados para poder hacer obras que puedan llevar al punto de que Dios las vea y nos salve por ellas. Jesucristo es en la predestinación el común denominador de todo esto. Tanto en Romanos 8:29 como en Efesios 1:3 al 4, el apóstol hace referencia a que la elección tiene un común denominador para todos los que han de salvarse. Y este es Jesucristo. Jesucristo dice, Hijo, dice la palabra, Hijo con H mayúscula, el Hijo de Dios. Y en Efesios dice Cristo. En Romanos dice Hijo, en Efesios dice Cristo. Cristo quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. He aquí mi siervo. Se levanta una voz en el Antiguo Testamento. Un profeta habla y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pedro nos regala una preciosa porción en Primera de Pedro 2:4 al 6, donde dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Hermanos míos, Cristo es el elegido y nosotros somos elegidos en él. Aleluya. Aleluya, qué bueno. Yo le daría un aplauso a nuestro gran y poderoso Dios. Yo diría que Dios nos está hoy regalando algo precioso. A unos nos los está recordando y a otros nos los está ofreciendo. Cristo fue predestinado a ofrecerse a sí mismo como sacrificio de Dios por nosotros. Y en su sabiduría y en su conocimiento, Dios nos escogió en él. ¿Y saben cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para su gloria. Y únicamente para su gloria. Ahora bien, vamos a entrar en el punto final de la bendición espiritual. Y dice el versículo 3 en Efesios 1: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Hermanos, analicen esto, escuchen, amigos. Primero alabamos a Dios por lo que vamos a decir. Después sabemos que ese Dios glorioso es el papá de Jesús. Y luego está diciendo que en los cielos, que en las regiones celestes, tenemos una bendición nosotros, muchas bendiciones nosotros, maravillosas bendiciones, porque dice con toda bendición espiritual en Cristo. Ahí estamos. Mírese allí. Solamente mírese usted en las regiones celestes, hermano. En Cristo Jesús. ¿Qué es la bendición espiritual? Sería la pregunta. ¿Qué es? En primer lugar, son todas aquellas cosas que el Señor enumera a lo largo del Evangelio, con palabras tales como salvación, perdón, redención, reconciliación, justificación y todo lo que pueda terminar a lo mejor en Sión. Y ahí vamos. Podría yo poner, como puse aquí en mis notas, etcétera, etcétera.
Nuestro Dios trino hace morada en el pecador arrepentido que ha recibido a Jesús como su Salvador, dando junto con ello el poder para vivir conforme a su expresa voluntad. Así que con el perdón llega a nosotros el don del Espíritu Santo y además nos adopta. Escuchen, voy a explicar un poquito más esto, pero en Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna, escuchen esto, si usted recibió a Cristo en su corazón, no hay ninguna condenación. La salvación es eterna, segura, para la eternidad, por siempre, jamás. No hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios, para los que están unidos a Cristo Jesús. Y en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y todo por estar unido a Cristo. Todos estos, por estar unidos a Cristo, son predestinados en Cristo Jesús. También tenemos paz con Dios al ser elegidos en Cristo. Paz con Dios al ser elegidos en Cristo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted paz con Dios? ¿No quieren paz con Dios? Claro que quieren paz con Dios. ¿Quién no quiere tener paz con Dios? No es lo mismo tener paz con Dios que tener la paz de Dios. ¿Ok? Y aunque el que tiene paz con Dios tendrá toda su paz, usted no podrá tener la paz de Dios si no está en paz con Dios. Este trabalengua es interesante, pero es la realidad. ¿Quiere usted estar en paz con Dios? Sí, entonces usted tendrá la paz de Dios. ¿Quiere usted tener la paz de Dios? Tiene que estar en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? Es la pregunta. Dios es el que pone las reglas. Dios es el que dice las cosas como han de ser. Dios es el que te indica por dónde tienes que ir. Dios es el que te escoge a ti todo lo que tú tienes que hacer, el trabajo que has de tener, la esposa o el esposo con el que has de casarte. Atención, jóvenes, oído, porque ya los que se casaron ya están allí. No hay vuelta atrás. Pero los que no se han casado tienen que tomar en cuenta muy bien su situación. ¿Y quién mejor que Dios para escoger tu cónyuge? Te aseguro que si Dios escoge tu cónyuge, no importa si tú lo quisieras de ojos verdes o azules o negros o café o como quieras. No importa si tú quieres que su pelo sea lacio, chusco, rubio, marrón, negro. No importa si es gordo, flaco, chaparro o alto. No importa como a ti te guste. Hay que conformarse a lo que Dios quiere para ti. Porque al conformarse a lo que Dios quiere para ti, evidentemente vas a triunfar. Que yo quiero estudiar ingeniería. Pero Dios dice: no, yo te necesito como abogado. Pero me encanta la ingeniería, las matemáticas. Yo sumo 2 más 2, 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8. Y sigo sumando. Me encanta la matemática. Y el Señor dice: te gustará la matemática, pero yo quiero que tú seas abogado. Escucha la voz de Dios. Y yo sé que si estás en una completa comunión con Él, todas las cosas te saldrán bien. Tendrás todo lo que Él quiere, que es mucho mejor que todo lo que tú quieres. Así que evidentemente tener paz con Dios es aceptar lo que Dios quiere para ti. Y Dios no quiere nada malo para ti, aunque pudiera parecerte. Tenemos la bendición que nos otorga el gran privilegio de orar a Dios, de hablar con Él, de comunicarnos y oír su voz al clamar
a el Padre nuestro que estás en los cielos. Qué privilegio. Qué privilegio, hermanos. Esta brecha no se le abre sino a aquellos que verdaderamente están conectados con el Espíritu Santo. Son aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo en su corazón. Y no hay otra forma. Dios escucha el clamor de un pueblo, sí, cuando el pueblo está desesperado por alguna situación. Pero Dios escucha la oración de aquel que verdaderamente le ama, que le tiene en su corazón, que verdaderamente lo ha recibido. Esa es la oración. Ahora, Dios escucha también la oración de aquel o de aquella persona que desesperadamente acude a Él para pedir la salvación en Cristo. Y después de allí se abre la comunicación. AT&T, no, AT&T se quedó pequeña, es más, no sirve. Cada vez que tengo que llamar por mi teléfono, quiero cambiar de compañía, pero no puedo, tengo que esperar todavía como un año. Hermanos, no hay ninguna empresa en el mundo que pueda hacer una comunicación con una sola persona para que todos los millones de cristianos que están alrededor del mundo puedan hablar con Él a la vez. Se podrá imaginar que si usted se levanta todos los días a las 5 o a las 4 de la mañana y busca un lugar para orar con Dios, hay millones de personas en el mundo que en ese mismo momento están orando. Y ese mismo Dios está escuchándolos y está atendiéndolos y está respondiéndolos. Los conoce por nombre y apellido. Saben cómo naciste. Saben cuándo te engendraste. Saben cómo te levantas y cómo te acuestas. Saben si estás enfermo. Él sabe si estás sano. Él está pendiente de ti, de cada cosa. Es más, Él cuenta cada cabello de tu cabeza. Él sabe cada día de tu vida y Él sabe cuándo vas a morir. Así que no esperes que llegue el momento. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Padre nuestro que estás en los cielos. Con esas pocas palabras abres tú una tremenda comunicación con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Tenemos la bendición que nos otorga el gran privilegio de orar a Dios. Además, somos miembros del cuerpo de Cristo. Nada más y nada menos. No es cualquier embajada del mundo. Y a pesar de que la iglesia es la embajada del reino de los cielos, y cada iglesia, cada grupo de personas que se reúnen es como si fuese un consulado, una embajada del reino de los cielos representada en cualquier lugar del mundo. El reino de los cielos está dispuesto y disponible para ti, para que tú seas miembro de ese reino, para que tú seas miembro del cuerpo de Jesús, para que seas miembro de una iglesia. Dice la palabra de Dios que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Y así como todos fueron llamados a una sola esperanza, su iglesia es gloriosa. Gloriosa. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Otra de las grandes bendiciones. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Mire, yo estoy pescando muchas sonrisas de aquellas personas que saben y están cargadas de estas verdades. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Él nos dio una promesa y en esta promesa hay gozo, en esta promesa hay paz. Esta es la seguridad. Fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, hermanos. La esfera de nuestra redención está enmarcada no por el tiempo ni por la distancia, ni por ninguna otra dimensión conocida. Tal esfera no es una cosmovisión o algo que abarca varios aspectos que pensamos que podrían influir en la salvación del hombre, tal como las obras, la religión, la filosofía, los méritos, la raza, el nivel social. No, nada de eso, hermanos. Nada de eso.
podríamos pensar a lo mejor inclusive de otras cosas en esta cosmovisión. Iglesia, escuchen, esa esfera de la salvación tiene nombre y apellido: Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la esfera, únicamente en Cristo. Cristo el elegido, y nosotros somos elegidos o escogidos en Él. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, y todo para que Él reciba la gloria como el unigénito Hijo, porque a todos los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Iglesia, tenemos el privilegio de la predestinación en Cristo, de disfrutar y de tener parte en su gloria. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 13 al 14. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria y en el de nuestro Señor Jesucristo. Escogidos, qué privilegio. Qué privilegio que yo no hice esfuerzo alguno. Qué privilegio que Dios tocó mi corazón con su Espíritu Santo para que yo me diera cuenta de mi situación. Pues de no ser así, no estaría hoy aquí delante de ustedes. Habría otro. Nuestro Dios Trino, por el poder de su conocimiento, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta selección divina trae a nuestras vidas bendiciones especiales de Dios. Es en Cristo. Si Cristo no hubiese existido, no hubiese habido selección. Ahora bien, la pregunta es: ¿con qué propósito nos escogió Dios? Y rápidamente la respuesta se encuentra a la mano: para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora sí, hermanos, amigos, hermanas y amigas, abrochen su cinturón de seguridad, que anda el church muy cerca. Tiene los radares encendidos. Hay varias patrullas merodeando por aquí. ¿Ok? Presten atención. Fíjense lo que dice la palabra. La respuesta, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios escogernos? Oído, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Uy, ahí sí es verdad que yo tengo que sujetarme porque me puedo resbalar. Deseo que esta parte reciba mucha atención de ustedes, porque aquí se encierra la voluntad de Dios en esa selección que Él hizo en nosotros. Pablo nos ha explicado en el punto anterior que el centro, el pináculo del hecho de nuestra escogencia por parte de Dios es su ungido, Jesús, lo cual ha traído bendición a nuestras vidas, como dijimos anteriormente. Pero Dios tiene un propósito en esa selección, y tal parte integral es nuestro carácter. Es nuestro carácter, es su carácter, es su personalidad. Si eso no entra en el paquete, lo siento mucho. No, la bendición no es suya. Él dice: santos y sin manchas delante de Él. Dios nos lo recuerda a través de la pluma de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 1, y les digo, miren, Primera de Pedro es el espejo de la salvación. Primera de Juan, otro espejo de la salvación. No dejen de leer esas Biblias, esas cartas, esas epístolas en la Biblia, porque ellas reflejan mucho sobre tu salvación y mi salvación en el sentido personal. Dice Primera de Pedro capítulo 1, 15, 16 y 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó.
pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Si te llamas tú Perico de los Palotes, espero que ninguno aquí se llame así, y has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú eres San Perico de los Palotes. No necesita una organización eclesiástica en el mundo canonizarte o hacerte algo especial porque fuiste muy bueno. No, recordemos, y lo vamos a leer ahora, que no son los hechos buenos los que nos hacen santos. ¿Ok? Es diferente lo que la Biblia enseña a lo que el mundo quiere enseñar. Dios nunca predeterminó que otros que no fueran sus escogidos fueran al cielo. O sea, que el cielo está abierto solamente para los escogidos de Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Apocalipsis capítulo 21, 8 y 27 dice, el versículo 8 de Apocalipsis 21: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¡Uy! El infierno arde, ¿sabe? Y hay algo interesante en todo esto, y no es por meter miedo, porque podríamos decir que a lo mejor estoy predicando para meter miedo. No, pero así como la vida eterna es para el que es salvo, algo que no termina, y estaremos en el cielo con Dios disfrutando de esa eternidad, así mismo la muerte eterna es algo que no termina, y las personas que no van al cielo porque no tienen a Cristo en su corazón irán a un lago de fuego que arde en azufre y estarán eternamente vivos en muerte. Y dice la Biblia que aquellos que están allá, en vez de pedir clemencia a Dios y arrepentidos, maldecirán a Dios por haberlos enviado a ese sitio. Y resulta que Dios le dice: yo no te envié, fuiste tú mismo. Estás escuchando hoy el evangelio de la salvación. Es tu decisión estar en un lugar o estar en el otro, pero es tu decisión. Y como algo muy curioso, mas no misterioso, yo quiero citar a Charles Stanley, pastor, que dice: si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones, si pudiéramos ser redimidos haciendo nuevas obras, buenas obras, guardando los mandamientos y absteniéndonos de pecar, siempre estaríamos en peligro de perderla cada vez que tropezáramos. Sin embargo, por cuanto nuestra salvación se nos ha dado gratuitamente y no a cambio de algo que podamos hacer, está completamente segura. Por ende, nuestra salvación magnifica únicamente, nuestra salvación magnifica únicamente el amor asombroso y la gracia admirable de Dios, pues Él nos bendice, no a causa de nuestros méritos, sino en virtud de su bondad. Qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios con nosotros, que a pesar de cómo somos y a pesar de lo que le fallamos, en su mano está su amor representado en su Hijo Jesús. Gloria sea al Eterno. Pero algo más aún, muy importante, muy importante. Efesios 2, 8 y 9. Y sí me gustaría que lo leyéramos todos de su Biblia. Léalo de su Biblia. Y dice la palabra de Dios en la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, la Nueva Versión Internacional, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y en la Biblia de Reina Valera dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algo más aún, algo muy importante que enmarca esta condición de nuestro carácter como hijos de Dios,
es que no solo el Todopoderoso nos escogió para bendecirnos, para amoldarnos a la persona de su Hijo en cuanto a nuestro carácter desde antes de la fundación del mundo, sino que, escucha bien, iglesia, escucha, también preparó las buenas obras para que caminemos en ellas todos los días de nuestra vida. Y dice en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y fíjense, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ni siquiera nosotros podemos hacer obras buenas. Dios tiene que enseñarnos cuáles son para que las hagamos. Él también nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, dice el versículo 5. Somos hijos de Dios los que hemos creído en Él. Somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios como los judíos por la generación. Hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob y tal, y para allá, y todas aquellas generaciones. No, no somos hijos de esa manera. No, hermanos, no de esa forma. Somos hijos de Dios en el sentido de que el privilegio lo tiene una sola generación. Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice: mas a los que le recibieron, primera condición, recibir. Escuchen bien, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo agregaría ahí una palabrita entre corchetes: más a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo hay solo dos familias: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Tú en qué familia te encuentras? Si te encuentras en la familia de los hijos de Dios, es porque recibiste a Jesucristo, es porque le recibiste, creíste en Él. Y no como se cree en un Dios de papel. Porque muchas veces nosotros confundimos a un Dios de verdad con un Dios de papel. El Dios que nos enseñaron en la iglesia materna o en la escuela, no. Creemos en el Dios que toca tu corazón, que entra en tu vida y que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso no lo hace ningún libro, eso no lo hace ningún hombre, eso no lo hace nadie. Carlos Marx, creador de una doctrina que es el comunismo, el socialismo, ese libro, esa doctrina, esa filosofía cambia al hombre de afuera para adentro. Pero Jesús cambia al hombre de adentro para afuera. Gloria sea a Dios por eso. De aquí se desprende también que somos herederos por el poder de su conocimiento. Tenemos una posesión de acuerdo a un plan divino. Hay una posesión de acuerdo a un plan divino, hermanos míos. Dice la Biblia: en Cristo fuimos todos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tenemos una posesión de acuerdo al plan divino. El Espíritu Santo de Dios es la garantía de esa posesión. Somos adquiridos por Dios para la alabanza de su gloria. Precioso. La posesión nos la da Dios. La garantía, el plan divino de Dios en el Espíritu Santo, y somos adquiridos por Dios, es para la alabanza de la gloria de Dios y no para más nada. Tu vida debe glorificar a Dios. También los cristianos somos herederos de Dios, tenemos una herencia en Dios. Este pensamiento se expresa varias veces en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 20 dice: pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora.
de su propiedad, el pueblo de su heredad, dicen algunas versiones. Nos enseña Dios en el versículo 11 de Efesios 1 que Dios nos ha predestinado, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El propósito, objeto, diseño, como le quieran decir, de Dios, siempre ha sido tener un pueblo especial que voluntariamente, con motivos de amor y gratitud, le sirviera, le glorificara, le adorara, ahora y para siempre. A esto agreguemos algo muy interesante que encontré aquí. Dice la palabra que somos glorificados juntamente con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué bueno, vamos a ser glorificados, tendremos parte con Él en su propia gloria. Qué maravilloso. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, hermanos míos. El pensamiento principal de Efesios capítulo 1, 3, 14 es que estemos en Cristo, el elegido de Dios, y en Él recibiremos toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. En Él tuvimos herencia, y Dios tiene una herencia. Las dos cosas son ciertas, son verdades bíblicas. Tuvimos herencia y tendremos herencia. El propósito de Dios, tener un pueblo para la alabanza de su gloria. Y corrí, hice todo lo posible por correr. Espero que hayan asimilado esta realidad. No hay otra verdad. No podrá encontrar usted en ningún otro libro una verdad como esta. No podrá interpretarse esta escritura de una forma diferente. Y yo le reto a que en cualquier otra Biblia escrita por cualquier otra disciplina religiosa, pero que sea Biblia, vamos a ver estos versículos y dirán lo mismo. Nada ni nadie lo puede cambiar. La palabra de Dios es viva y eficaz, única y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que penetra hasta partir los huesos en el tuétano mismo de ellos. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Dice Eclesiastés que las palabras del predicador son como dardos lanzados al corazón del oyente. Pero algo interesante, esos dardos no salen del predicador, salen de la predicación. Y nosotros predicamos a Jesucristo. A Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde.